Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 10 del mes 4 del año 2024. También el día número 2 del mes de Nisan, cuando rectificamos el pensamiento. Estos 12 días tenemos un trabajo especial, el trabajo más maravilloso que el ser humano puede experimentar, que es el trabajo sobre uno mismo. Tenemos 12 días de rectificar los 12 meses del año y poder así tener ese control del tiempo, del espacio, y empezar realmente a tener un año nuevo. Un año nuevo no es la fecha del calendario, un año nuevo es un cambio en la manera de pensar, hablar, sentir, un cambio de actitud. Un año nuevo es una vida nueva. Y es por eso que tenemos estos especiales de la rectificación de cada una de las áreas de nuestras vidas. Hoy nos corresponde el segundo mes, el mes de Iyar, el cual pues tenemos la responsabilidad de rectificar el pensamiento o establecer los pensamientos correctos. Pues primero, aplicar lo que a diario debemos de aplicar, y darle gracias al Todopoderoso. El ser agradecido nos lleva al mundo que deseamos y que realmente merecemos. Le damos gracias al Todopoderoso porque nos ha dado dos cosas: una mente para pensar y una boca para hablar, para crear ideas y pensamientos conforme a sus pensamientos y decir palabras conforme a sus palabras. Y es allí donde podemos decir: mi Padre y yo somos uno, y podemos experimentar las maravillas de ser un hijo del Todopoderoso. Y es así como empezamos a rectificar todo lo que se había dañado en nosotros y entender ese trabajo sobre nosotros mismos. Y precisamente no se trata de cumplir leyes o alajot o mandamientos o estructuras religiosas, es lograr un propósito, y el propósito es eliminar un yo suplantador que no es nuestro verdadero yo, lo que se conoce como el ego, y esto se convierte como en una levadura. Eliminar esa levadura del yo o esa levadura del ego, y establecer ese sentimiento del amor. Ese deseo de amar es poner en acción un pensamiento y unas palabras y unos sentimientos, obviamente corregidos. Ahora se ponen en acción, y es precisamente como el flujo de esa corriente divina, de esa corriente del río del Edén, que todo lo ama y que vibra en esa frecuencia de cómo fuimos creados en el principio. Y es por eso que agradecemos todo lo que podemos disfrutar, y lo disfrutamos. Y por eso pues no se trata de un mensaje más o se trata de entrar a una palabra que cambie vidas, un entrenamiento para la vida diaria. Y por eso no es una charla, no es una conferencia, no es un mensaje más, es un viaje al reino de los cielos. Y por eso esos símbolos, eso que es simbólico, que son las palabras son símbolos, son luz, son camino, son verdad o son vida, o también pueden ser lo contrario, cuando están mal dichas, que se originan de un pensamiento errado. Y por eso esos símbolos o esas palabras sin control, sin ordenar, pues es como un caballo con toda su fuerza desbocado, que no tiene control. Entonces el símbolo es la palabra, y esa palabra requiere no darle guía, como el caballo que requiere un jinete, y ese jinete son los sentimientos, vienen a ser los caballos de fuerza, y las palabras pues
son los que guían esa fuerza o esa energía, y es por eso que esos sentimientos vienen de los pensamientos. Y si corregimos los pensamientos, también nuestros sentimientos van a ser moldeables de acuerdo a nuestras palabras. Entonces tenemos allí un jinete que doma un caballo como Yeshua sobre el asno indómito, porque son alegorías. Esa fuerza es un potencial y ahora se convierte en un poder activo. Y ese poder activo es cuando uno abre el corazón para que fluya. Y entonces allí sentimos que somos suficientes, que no tenemos límites, que lo tenemos todo, que hay una certeza y una seguridad de que se generó en nosotros un cambio en el mundo interior para podernos enfrentar al mundo exterior. Y ese sentimiento de ser suficientes, o también el otro sentimiento sin reparar, que es sentir que no somos suficientes, sentirnos en estado de carencia, de necesidad, es porque hay un pensamiento equivocado que generó un sentimiento errado y también una palabra de queja, de carencia, y es por eso que se requiere un trabajo interno en la emoción, en el pensamiento, en las palabras y en los sentimientos que nos decimos a nosotros mismos para generar, crear una realidad que venga de nosotros y no del otro que opera en nosotros, suplantando nuestro verdadero ser. Y entonces aparece lo que comúnmente se conoce como personalidad. De ahí viene la palabra persona. Pero en la etimología de estas palabras, para saber lo que estamos diciendo, una persona es como una máscara. Es una máscara, según la etimología griega de la palabra personalidad o persona. Entonces, no somos los que creíamos que somos, porque somos el fruto del pensamiento y de las palabras y de los sentimientos. Y si esas palabras que nos dijeron fueron pensamientos y sentimientos de un carácter animal, nuestra naturaleza va a ser animal. Y entonces allí caemos en la esclavitud, porque ese carácter animal nos esclaviza con pensamientos, palabras y sentimientos de esa naturaleza. Es allí donde necesitamos aprender a quitarnos la máscara y poder descubrir el verdadero yo. Por eso el nombre del Creador es precisamente esa identidad. Yo soy un ser distinto a todos los seres porque es el ser creador del universo. Y para conectarnos con ese ser hay que pensar como Él piensa, hay que hablar como Él habla y hay que sentir como Él siente. Eso se llama misericordia, ser acorde a lo que Él piensa, siente y dice. Entonces, para saber quién eres, tendrás que quitarte toda la mentira de lo que no eres. Y eso que no eres son pensamientos errados, equivocados. Y es allí donde se requiere hacer una evaluación y empezar a hacer esa lista de cuáles son mis pensamientos con respecto a la economía, a la salud, a la relación de pareja, cuáles son mis pensamientos con respecto a las políticas que rigen nuestra sociedad, a la familia, a todas las áreas de nuestras vidas, porque allí vamos a encontrar grandes incoherencias y un trabajo especial para hacer individualmente de acuerdo a nuestra vana manera de pensar que heredamos de nuestros padres, que a su vez ellos también recibieron de nuestros ancestros pensamientos a través de palabras mal dichas, sin corregir, pero que el tiempo se ha cumplido. Y ahora empezamos a corregir, a ordenar la manera de pensar. Viene el tiempo del arrepentimiento o de la corrección. Y precisamente el Creador y su creación de nuestra realidad, que estaba separada de todo, y ahora llega ese todo en uno, todo es una unidad en la mente del Creador. Los árboles, las montañas, el sol, la luna, pareciera que si miramos un árbol, pareciera que estuviera fuera de nosotros, pero realmente está en nosotros. Y entonces vemos que ese árbol está esperando
que tú le envíes el CO2 para él enviarte el oxígeno. Y entonces vemos que parte del árbol está en mí. Y esas ideas que nos separan de esa realidad dentro del todo, pues empezamos a descubrir que hay un ser perfecto y que solo hay que quitar la máscara para poder ver esa realidad o ver el sol. Y por eso se llama resolver. Es como volver a ver el sol que ilumina todo. Entonces, si creíamos que éramos un montón de mentiras de acuerdo a las imágenes del exterior, ahora solo tenemos que aprobar si sigues dormido en el engaño, ignorando lo que realmente somos y aprendiendo ahora en esa nueva vida una nueva manera de pensar. Por eso se le dijo al experto en leyes, dijo nuestro Mesías, si no naces de nuevo no verás el reino. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Quién eres tú realmente? Es que somos una individualidad del Todopoderoso. Descubrir que dentro de nosotros somos uno con todo, aquel día, ese momento, ese instante, ese tiempo, no le sirves al tiempo, él te sirve a ti. Entonces no eres, por eso dice que puso toda la creación bajo el estado de nuestros pies, no eres la experiencia, eres el que lo experimenta. Así podemos crear cualquier cosa sin competir, sin tener luchas, empezar a transformar esos pensamientos incoherentes o de locura que pareciera que fuera cordura en este mundo, pero que realmente es locura a la realidad y a la verdad creadora del universo. Descubrir quién es el Todopoderoso, saber que la tierra no se creó para que estuviera vacía, sino para que se llenara del conocimiento de la gloria del Todopoderoso como las aguas llenan el mar. Esa llenura de luz es la que nos permite entender lo que realmente somos. Eso es lo que se llama gloria. Cuando algo se convierte en lo que realmente es, lo que en hebreo se conoce como kabod, o peso pleno, o riqueza, o brillo. Por eso, entender cómo funciona la mente, sabiendo que es una herramienta y que allí en esa mente pueden haber deseos y egos que nos ocultan la realidad y que no somos lo que tenemos allí como información. Lo que conocemos es lo que es posible para ti, pero hay cosas que desconocíamos y esos mundos ocultos es la sabiduría oculta que ahora es revelada. Cuando se ilumina la luz, ilumina las tinieblas con la sabiduría de la palabra del Creador que está en el manual de la creación, pues empezamos a salir de las tinieblas y a vivir en luz. Y para eso se requiere dejar entrar las ideas del Creador. Eso se llama meditar. Por eso dice, se le aconseja a aquel que tiene la misión de conquistar la tierra prometida, a Yehoshua o Josué. Allá en el libro de Josué, en el primer capítulo, en el verso 8, se le dice, meditad en ella de día y de noche. Ese meditar es traer a la mente una idea, un pensamiento. Y ella se refiere a la instrucción. Y dice, para que te vaya bien en todo lo que emprendáis. Cuando eso sucede en nosotros, se le llama Simha, iluminar, y fue traducido como alegría. Ese sentimiento de alegría, de certeza, de felicidad, es porque entiendes y conoces cómo funciona todo, y por si algún motivo algo de ese todo se daña, lo puedes reparar. Y es allí donde los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados, los muertos son resucitados, porque son alegorías de entender y poner por obra el pensamiento del Creador a través de la palabra. Entonces aparecen estos 2 primeros meses en la rectificación del mes de Nisan, el mes de Iyar, o el primer mes y el segundo mes. Como estamos en el segundo día, rectificando la manera de pensar,
pues estamos practicando y trabajando duro, pero en nosotros mismos, dentro de nosotros, para que el mundo que vivamos afuera sea conforme el eco que se emana desde adentro, y ese eco traiga algo que es mío, que es esa frecuencia mía, y por eso aparece la palabra economía. Lo que más hace sufrir a la humanidad, los colapsos económicos, esas quiebras, esos divorcios, esos colapsos económicos en la salud, en cualquier área de nuestras vidas, es por la desconexión de esa sabiduría y de ese entendimiento o de ese pensamiento del Creador. Por eso lo entiende el profeta Isaías y nos dice: mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos, porque como tan distantes son los cielos de la tierra, son mis pensamientos de tus pensamientos. Ahora que nos acercamos a pensar como Él piensa, entonces podemos hablar como Él habla, y es allí donde entramos al mundo de la verdad. Y por eso dice: bueno, vaya y compre sin dinero leche y miel. ¿Cómo podemos nosotros en este mundo comprar sin dinero? Sería imposible. Pero cuando entramos al mundo de la eternidad, al mundo de los pensamientos del Creador, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Empezamos a comprar por verdad, por palabra, cuando se hacen realidad esos pensamientos del Creador. Esas imágenes mentales en la mente del Creador vienen a ser semejanza en nuestra mente, y las declaramos, y todo lo que viene de la mente y del corazón y se declara es para salvación. Entonces viene allí una manera distinta de aplicar todos los recursos que tenemos, cuando nos damos cuenta que realmente el modelo por el cual fuimos creados fue un modelo a imagen y a semejanza del dueño del oro y de la plata, del dueño de todo. Entonces, meditar se inicia por observar, y ese observar es para que nos vaya bien. Si uno mira que llegó a la mente un pensamiento negativo, simplemente lo deja pasar, no le llama la atención, porque si se entretiene con él se va a quedar a habitar, habitar un pensamiento negativo en la mente genera en la persona un hábito, una costumbre, y al quedarse esa energía a través de una idea allí en esa mente, de pereza, de desidia, de desánimo, se convierte en una entidad, se convierte en una fuerza espiritual negativa, o en una cáscara, en una clipot, lo que se conoce como un espíritu inmundo. Entonces, simplemente hay que dejarlos ir, o hay que echarlos fuera. Así de sencillo, no dejar que nuestra mente se contamine de pensamientos negativos. Inmediatamente lo llenamos con un pensamiento positivo. Si pensamos negativo, no podemos manifestar cosas positivas. Pero si vamos al otro polo, desde el pensamiento positivo, podemos declarar palabras de bendición para manifestar esa bendición. Y por eso pues aparece lo que se conoce como la ley de la polaridad: como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y lo negativo y lo positivo. Entonces empiezo a habitar en lo positivo, y por eso nos dice el Evangelio: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo buen hombre, si hay virtud, porque si no hay virtud, pues no, en eso penséis. Esto es un ejercicio diario, y tomamos este tiempo para hacer un tiempo sagrado, y el trabajo más sagrado que es sobre nosotros mismos. Si logramos repararnos, podemos nacer de nuevo y circuncidar la mente y el corazón, y entonces sí sería coherente celebrar la fiesta de la libertad, la fiesta del Pésach, que no es simplemente una celebración, es el fruto de un trabajo y de una reparación constante y permanente. Entonces, volvemos al ejemplo del árbol. Si miramos un árbol y está allí, y hay otro que está observando, que tú estás mirando ese árbol y te está viendo a ti, te está viendo el árbol. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos pueden ser observados sin juzgar, allí se inicia el cambio, porque hay una mente y hay un cuerpo que
quedaron bajo el control del que los ve. Eso es lo que se llama, en la física cuántica, la ley del observador. De acuerdo a la percepción que tú tengas de ti mismo, eso eres tú. Y cuando cambia la percepción, cambia la idea que tienes de lo que tú eres. Cuando tú ves lo que realmente eres, porque te ves y ves cómo miras las cosas, puedes corregir la percepción que tienes sobre ti mismo, porque empiezas a mirar lo que piensas, y ese efecto del observador trae una energía cuántica, un campo cuántico que se conoce como la gloria del Todopoderoso. Porque cuando vemos al que nos ve, podemos tomar control de ese que nos ve, de ese viviente que nos ve. Empezamos a hacer unos con él y empezamos a dejar que fluya la percepción de lo que el Todopoderoso tiene sobre nosotros. Y él piensa que somos a su imagen y semejanza, y si nos alineamos con el pensamiento del Creador, pues allí aparece la rectificación de la manera de pensar. Darnos cuenta lo que se siente, el estado de ánimo, si alguien siente y que tú lo sientes, y por eso sentir el dolor del otro, es porque nos conectamos con esa mente y con ese cuerpo y entramos a ese estado de ánimo para hacernos una sola cosa. Entonces, cuando vemos que el estado de ánimo de alguien es de tristeza, de desánimo, de derrota, de incapacidad, de impotencia, es porque está vibrando en una frecuencia baja, en un pensamiento negativo. Y entonces podemos cambiar la percepción de lo que esa persona es y ayudarle a subir con palabras de la buena nueva, de lo que se conoce como evangelio. Esa es la respuesta a la mala noticia que viene del mal pensamiento, y por eso es que se nos envía a llevar la buena nueva en cada mañana, cambiar el pensamiento. Entonces ahí viene el regalo del Todopoderoso para cada uno de nosotros. Esa persona despierta, que está conectada con la verdad, que tiene un mapa del camino, y ese mapa del camino es observar lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, y mirar esas señales de si lo reparaste o no lo reparaste, y evaluar para poder mover la fuerza espiritual. Solo en el quinto paso podemos mover el títere, o podemos mover lo que se conoce como el rayo de luz o la fuerza espiritual. Pero si intentamos o movemos la fuerza espiritual sin corregir tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, y evaluar esas señales, si estamos con el pensamiento, la palabra y el sentimiento correcto o no, y salimos afuera a mover fuerzas espirituales, allí viene el caballo desbocado y aparecen una cantidad de cosas buenas y malas con una mezcla de confusión que no es el estado de ser donde el Todopoderoso nos lleva después de sacarnos de la esclavitud. Él te saca de la esclavitud de Egipto, pero te lleva a una tierra prometida, no a Babilonia, no a la confusión. Y si estamos en confusión, allí no nos saca el Todopoderoso, allí nos corresponde salir a nosotros, porque Él ya nos hizo libres. Allí nos corresponde buscar el pensamiento del Creador, el pensamiento correcto, la única idea, la idea del amor, la idea de la misericordia, que se manifiesta en nosotros con el deseo de perdonarnos y de perdonar. Entonces, cambiar nuestras creencias inconscientes, de esos programas que están debajo de la mente, que es lo que se conoce como corazón en hebreo. Lev significa corazón, y corazón significa bajo de la mente o en el subconsciente, que hay programas de registros del pasado, de lo que nos dijeron a través de las costumbres, culturas y condicionamientos culturales y sociales, que establecieron un yo que no soy yo. Y entonces ese yo que está en mí pero que no soy yo es el que está rigiendo sobre tu economía, tu salud, sobre todas las áreas que se manifiestan en tu mundo exterior.
Y es por eso que se requiere vaciarnos de ese yo, vaciarnos de esa idea equivocada, de cambiar esas palabras mal dichas por palabras bien dichas, y para eso nos corresponde escucharnos. Y es por eso que en esta reparación viene un mes en el cual se le asigna a la tribu de Simeón, que se corrige la omisión. Pero vamos conforme la secuencia de lo que nos dice la Escritura, conforme esos 12 príncipes llevaron las ofrendas por la dedicación de la restauración del altar, por allá en el libro de Números capítulo 7, y ese segundo que llevó la ofrenda, pues es la tribu que le corresponde al segundo mes, para que haya coherencia conforme los pensamientos del Creador plasmados en el manual de vida que son las Escrituras, y traerlos a la vida práctica. Allí no se trata de estudiar la Escritura, se trata de vivirla, para que comprobemos por nuestra propia experiencia si es verdad o es mentira. Y es por eso que cambiar las creencias inconscientes, la mente consciente es donde llegan las ideas, y allí la imprime en su consciente, y como una impresora en un ordenador, pues se manifiesta en el mundo físico. Pero esa impresora tiene que estar conectada al computador donde hay una información que se la envía y que se imprime, y ahora tiene el documento físico, y es así como opera la mente, desde el subconsciente, donde se imprime como esa impresora que conforme lo que estaba en estado de idea, ahora lo puedes tener en un documento físico, impreso, y aparece a la existencia, donde se siente que se convierte en una realidad. Pero lo que hubo fue precisamente una verbalización de un pensamiento, de una idea. Y es por eso que si queremos realmente liberarnos de las ideas equivocadas, hay que declarar lo que se siente. Si tienes un sentimiento de tristeza o de ira, de enojo o de frustración, esos no son sentimientos, son entidades o estructuras angelicales del mundo bajo que se conocen como clipot o cáscaras, y que comúnmente los conocemos como espíritus inmundos o como demonios. Entonces hay que mirar nuestros pensamientos, porque no se puede luchar contra la oscuridad, solo iluminarlos con la luz. Si tú los ves, entonces tu mirada es la luz, es la conciencia de ponerle luz sobre ese yo que no eres tú, y ese yo que no eres tú simplemente desaparece, porque la mentira es pasajera, y ese yo o ese ego, que solo son patrones mentales del pasado, cuando uno se da cuenta, hay un colapso de ese yo, entonces se muere a ese yo, y se nace de nuevo al verdadero ser, al yo soy, creador, abundante, próspero, suficiente, porque cambió la manera de pensar, porque cambió la manera de hablar, y también cambia la manera de sentir. Entonces esos pensamientos son emociones o energías que ahora están enrutadas para bendición, porque esos pensamientos y esas emociones producen esa energía como una carga magnética, porque el pensamiento envía la señal al sentimiento y ese la trae de vuelta, y ahora en ese reino de espacio-tiempo tridimensional se sale a un espacio-tiempo cuadridimensional y vamos al futuro o al pasado para generar ese cambio, y entonces se crea un campo cuántico, una energía o una fuerza espiritual antes de que se materialice, y allí es donde podemos rectificar en el pensamiento, en la mente, en la imaginación. Ahora, no hay que ir a ninguna parte, porque no juegas con la realidad tridimensional. Ahora estamos
más allá de este mundo físico, en lo que se llama en el octavo día, en el mundo cuadridimensional, en el mundo del espiritual, en el mundo de la energía, en el mundo de la fuerza creadora. Y allí podemos moldear conforme a todo lo que nos conviene. Enseñar y practicar eso para que tengamos que iniciar cada día, como trae su propio afán, un nuevo programa. Así podemos revertir lo que sea. Y por eso esos pasados mentales, emocionales, que se requieren rectificar, hay que atraerlos al presente. Y no para seguir con esa misma fuerza negativa, sino para, al contrario, quitar lo negativo y poner lo positivo. A eso se le llama buena nueva. Y por eso, cuando una comunidad tiene ideas afines, se entiende y se incluye a todos, los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los hombres, porque todos están siendo influenciados por esa misma campo cuántico o energía o ángeles del Señor. Y si hay coherencia, ahí aparece lo que se llama un Mahalaim, un campamento de ángeles, acampados a nuestro alrededor, nuestro y de nuestras familias. Por eso dice el Evangelio: serás salvo tú y toda tu casa. Y es allí donde radica la importancia de hacer ese trabajo en nosotros mismos, para que seas salvo tú y también toda tu casa, porque de ti se emana esa esfera de protección a través de las palabras de bendición, porque son pensamientos de bien y no de mal. Y entonces, cuando muchos estamos haciendo lo mismo, se produce una mayor energía, y es por eso el misterio de congregarse, pero no congregarse para dañar las mentes y los corazones, sino para unirnos en un solo propósito, establecer la imagen y la semejanza del Creador a través del amor y la misericordia. Y allí volvemos un campo cuántico poderosísimo de millares y millares de ángeles, un campamento de ángeles, porque ese pensamiento es una forma de activar una fuerza espiritual, una energía que influencia a todo el entorno. Y por eso los pensamientos humanos son semillas de amargura, pero los pensamientos elevados en la mente del Mesías, en la mente del Creador, son pensamientos y palabras de bendición, de alegría y de gozo. Y por eso no es para todos. Eso es para el que tenga en la mente ese embarazo divino, o haya dejado entrar la luz de la palabra y ahora tiene una mente llena de luz, llena de alegría, llena de felicidad, y eso es como un embarazo mental. Por eso en esta semana estamos estudiando la porción semanal que se conoce como Tazria, o si concibieres. Deja que la idea del Creador, como semilla a través de una palabra, embarace tu mente y tu corazón, para que con ese programa, con ese ADN de la paternidad de quien nos creó, se forme en nuestra mente la imagen y la semejanza del Hijo de Dios, el verbo, la palabra, la luz. Bueno, terminamos allí haciendo una práctica con un ejemplo. Una persona llena de dudas, llena de pensamientos negativos y de dificultades, va conduciendo un carro del año, y otra persona, pensando en que no tiene cómo sobrevivir, va en un carro muy humilde y quizás dañado y quizás deteriorado, pero llegan a un cruce en la vía y se estrellan. Entonces no se estrellaron, se encontraron, porque tenían pensamientos afines. Y quizás son afines a la pobreza, a la enfermedad, a los divorcios, a la soledad, a las deudas, algunos más y otros menos, pero todas son ideas. Si tomamos control de las ideas, los accidentes ya no son accidentes, son encuentros que nos permiten reflexionar que la causa de ese accidente no fue porque no estuvo atento, fue porque se encontraron conforme la frecuencia que vibra
en cada mente y en cada corazón. Por eso encontrarnos con la frecuencia divina, vamos a ir siempre guiados por el pensamiento del Creador a través de sus ángeles que nos ministran y nos hacen sentir una sensación, una intuición de por dónde es el camino correcto o la decisión correcta o el negocio correcto. Hay que activar los ángeles. Y eso sucede cuando cambiamos la manera de pensar por cambiar la manera de hablar para cambiar la manera de sentir. Sentirnos alegres, suficientes, prósperos, bendecidos, para usar todo el poder y el brillo de la palabra, que es como un regalo que nos dio el Todopoderoso, una mente y una boca para expresar los pensamientos más elevados, que son los pensamientos del Creador, que ahora salen a esta existencia a través de las palabras de bendición con la buena nueva que le enviamos a través de todos los medios de comunicación, visuales, de audición, incluso aquí los que están presentes. Que tengas una buena mañana y que puedas moldear este segundo día del mes de Adar con pensamientos elevados y palabras bien dichas. Boker Tov, buena mañana. Letrado, nos vemos luego.